Y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Eurociclón. Y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. Y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave, y teniendo temor de dar en el sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a lijar, y al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave. Y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Y entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido, por cierto, conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y he aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como me ha dicho. Con todo, es necesario que demos en alguna isla. Amén. Gloria a Dios. Damos gracias a nuestro Señor Jesucristo por todas las bendiciones espirituales y materiales durante esta semana, y su cuidado en medio de tempestades que se presentan en nuestras vidas. Por lo tanto, alentaos y confiad en nuestro buen Dios. Instamos a seguir perseverando en este fin de semana, a trabajar en vuestras iglesias locales con alegría y sirviendo al Señor de todo corazón. Por favor, sigamos en esta mañana en el libro de Hechos, el capítulo 27, versículos del 13 al 23, la tempestad en el mar. Y como comenzó a soplar una brisa del sur, les pareció que podían continuar el viaje. Entonces levaron anclas y fueron costeando Creta. Para los marinos, este viaje estaba basado en conjeturas. El piloto de la nave era un hombre que confiaba en sí mismo y en la sabiduría humana. Pablo, en cambio, como ya dijimos, acudió a Dios. Más tarde Pablo podría decir a estos hombres: yo confío en Dios. La vida, estimado oyente, es como un gran mar y nuestras vidas como unos botes pequeños con los que podemos navegar según las suposiciones humanas, si así lo deseamos, y así quedarnos a expensas de cualquier vendaval o tempestad que se presente. La tragedia es que en medio de la confusión, el caos mundial y la oscuridad, desafortunadamente, la mayoría conduce su bote simplemente guiándose por especulaciones. Hay miles de planes humanos y todos diferentes para la construcción de un mundo mejor. Sin embargo, donde quiera que miremos, vemos el fracaso. Hoy en día lo que necesitamos, estimado oyente, son hombres que conozcan a Dios y bajo su inspiración reciban sabiduría para interpretar su voluntad en el curso de la historia. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Eurociclón.
Ahora, ¿qué es el Euroclidón? El doctor Lucas utilizó aquí un término técnico de la navegación de aquel entonces. Tenía que ver con el aquilón, un viento procedente del norte, que en realidad soplaba allí generalmente desde el cuadrante nordeste. En otras palabras, esta tempestad provenía desde Europa. Ya era invierno, la estación de las tempestades. Este era un viento huracanado que sopló sobre Pablo y todos aquellos que estaban con él en la nave. Sin darse cuenta, había navegado directamente hacia el centro de la furiosa tempestad. Deseamos ahora detenernos aquí por un momento para destacar un detalle interesante. Recordemos que cuando Pablo estuvo en Éfeso, en una hora de triunfo para el Evangelio, expresó un gran deseo de visitar a Roma. Este era el gran anhelo de su corazón. Dijo, pasadas estas cosas, Pablo se propuso en el Espíritu ir a Jerusalén, después de recorrer Macedonia y Acaya. Decía él, después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. Pero pareció que si una hora de tinieblas oscurecía el ánimo de Pablo en Jerusalén, le pareció que ya nunca podía ver a Roma. En esa hora de abatimiento, desesperación y derrota, Dios se le presentó para tranquilizarlo. Ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. La nave era arrastrada y al no poder poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar después de pasar por detrás de una pequeña isla llamada Claudia. Allí estaban en el mar Mediterráneo, siendo impulsados por el viento hacia el occidente desde la isla de Creta. Parecía casi seguro que naufragarían en la isla de Clauda, una isla muy pequeña al sur de Creta, pero tuvieron que dejar que el viento llevara la nave. Echaron al mar todo el cargamento para aligerar el peso de la nave. Y al tercer día, con nuestras propias manos, arrojamos los aparejos de la nave. Quitaron de la nave todo lo que tenía algún peso. Al no aparecer ni sol ni estrella por muchos días y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo, habría sido por cierto conveniente haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave, pues esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios, de quien soy y a quien sirvo, y me ha dicho, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. Además, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Es fácil comprender a esta fuera de una palabra alentadora para todos los que estaban a bordo de esa nave. En realidad, estas eran las únicas palabras animadoras y de esperanza en aquel horizonte negro. Observemos lo extraordinario del testimonio del apóstol Pablo, y bien pudo él decir, el Dios de quien soy y a quien sirvo, su confianza estaba depositada en Dios, y añadió, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Le fue revelado también al apóstol Pablo que serían arrojados en alguna isla. Más tarde veremos que sería la isla de Melita, que estaba situada al sur de Sicilia. Así que viajaron una distancia considerable a través del Mediterráneo desde la isla de Creta. Melita es la misma isla que hoy conocemos como la isla Malta. Estimado oyente, solo Dios puede hacer sentir su presencia de una manera muy real para infundir confianza en aquellos hijos suyos que atraviesan una situación que humanamente hablando no ofrece solución ni esperanza alguna. La vida del gran apóstol
Se aproximaba a la meta que Dios había fijado para el final de su vida y ministerio. Si hubiéramos podido verle allí en el barco, imponiendo la calma en medio de la tempestad, inevitablemente habríamos recordado a aquel a quien Pablo debía su salvación y a quien sirvió. Me refiero a Jesucristo. También Él en una ocasión estuvo en una barca sacudida violentamente por las olas, rodeado de hombres temerosos por la inminencia de un naufragio, que gritaron desesperadamente: Señor, sálvanos, que perecemos. Y él le respondió: ¿por qué teméis, hombre de poca fe? Y a continuación dio orden al viento y al mar, y todo quedó completamente en calma. En este programa dijimos que nuestras vidas se parecen a pequeños y frágiles botes que surcan los mares de este mundo. Estimado oyente, su embarcación necesita la presencia de un capitán, y nadie sino aquel que creó el universo, que sustenta su creación y que controla los vientos y los mares, puede evitar el naufragio, la catástrofe del alma, que sin Dios está inevitablemente perdida. Por lo tanto, vengamos a Cristo. Amén. A tu nombre bendeciré, morar en tu gloria y esplendor, en tus maravillas meditaré, de tu gran poder proclamaré, de tu salvación diré y de tus bondades, porque eres más grande de lo que imagino y más hermoso, Dios, de lo que he pensado. Oh, tú eres grande y digno de alabar. Las generaciones te cantarán, tu misericordia alabarán. Cantaremos